la pendiente hidráulica media del cauce principal y el coeficiente de rugosidad de Manning, y ya con eso habíamos terminado de calcular las características fisiográficas de la cuenca, ¿cierto? Sí, Inge. Sí, Inge. Bueno, una vez que ya tenemos esta parte, lo que nos resta es calcular las características hidrológicas o hidrográficas de la cuenca. Y para ello debo de utilizar, en este caso, las curvas de intensidad. Bueno, debo de calcular la familia de curvas que corresponde a las curvas de intensidad, duración y frecuencia, o IDF, y que están en función de estas isolíneas, que son las isolletas, que es una publicación que hace la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que seguramente ustedes ya vieron en su clase de hidrología superficial. Entonces, para poder hacer esta familia de curvas, bueno, tengo que ocupar esas publicaciones. Debo, en su caso, utilizar un periodo de retorno de acuerdo al periodo de retorno de diseño, el periodo de retorno de campo, hacer una tabla y posteriormente graficarlas en una escala semilogarítmica. Para ello, yo entiendo que que para poder calcular estas curvas necesito dos periodos de retorno. Uno que corresponde al periodo de retorno de diseño. Y esto es de acuerdo al tipo de carretera que voy a tener. En nuestro caso, asumimos que ustedes son de Cuenca E. Esta es una carretera tipo C y está en el estado de Puebla, los límites con Oaxaca. De hecho, está en Oaxaca, hace rato me di cuenta. Y por tanto, es una zona no costera. Y para una zona no costera, una carretera tipo C y D, le corresponde un periodo de retorno de 25 años. Por tanto, de todas las publicaciones que yo tengo, que ustedes descargaron en su clase de hidrología, hay periodos de retorno de 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500 y 1000 años. Vamos a ocupar la de 25 años. Y estos periodos de retorno de 25 años, que son estos, hay para duraciones de tormenta, intensidades de lluvia, para duraciones de tormenta de 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60, 90, 120, 150, 180, 210 y 240 minutos. Y no quiere decir, evidentemente, que llovió durante 240 minutos. Simplemente quiere decir que son 2 días y 240. Quiere decir que se registró o la lluvia en una pluviométrica durante ese tiempo, que pudo haber llovido o no. Esa es la situación. Ahora, una vez que tengo este documento, este pequeño plano, la idea es que con yo determine cuál es la intensidad de lluvia por cualquiera de los tres métodos que nosotros tenemos, entonces, o que son generalmente aceptados. A ver, Jessica, Heidi, ¿cuáles son los tres métodos que son generalmente aceptados para el cálculo de las intensidades de lluvia? Disculpe, ¿me podría repetir la pregunta? Es que mi internet anda fallando y lo escucho entrecortado. ¿Cuáles son los tres métodos generalmente aceptados para las intensidades de lluvia? No recuerdo. A ver, David Morelos. ¿No vino David Morelos? David Ramírez. Ah, ¿Ramírez? Dije Morelos y David Ramírez. No está David Morelos. David Ramírez, entonces. ¿Alguien que se acuerde cuáles son los tres métodos? Los polígonos de Tyson, el de las isolletas y el de la... se me olvidó. Es el más fácil.
Método La racional. media aritmética. Método Método racional del no es promedio. para calcular las intensidades de lluvia, es un método para calcular los gastos. Polígonos Es de el Thiessen y Solletas, ¿cuál es el otro? media aritmética. Media aritmética. Método Muy de bien. Esos son los intensidad. 3 métodos que debería yo utilizar para poder calcular las intensidades de lluvia. La media De aritmética. esos 3 métodos es el más exacto o el que más, el que da resultados más confiables, creo que es la palabra. El de las isolletas. La media aritmética no, ese porque depende de muchas cosas. ¿Por qué De la las media isolletas. aritmética no? La del polígono de Thyssen. Polígono de Thiessen sí, y está entre polígono de Thiessen y isolletas. Si yo ocupo el de media aritmética y me toca una cuenca, como por acá, por ejemplo, cerca del bloque del Valle de México, yo tendría que decidir cuáles involucro y cuáles no. Y mañosamente puedo involucrar unas y otras no. O sea, depende mucho de cuáles sería, a lo mejor los que yo quisiera escoger. Eso la hace un poco más inexacta. El de isolletas es un poco más confiable, pero requiere de la interpolación entre ambas isolletas, la cual puede obviamente tener sesgo por la ubicación exactamente de la cuenca. Yo recomiendo en todo caso los polígonos de Thiessen. Para calcular los polígonos de Thiessen, a ver, no, usted que estuvo de colado en la clase pasada, ¿cómo calculo un polígono de Thiessen? Creo que no está Enoch. Se determinan las áreas, Inge. Se hace la determinación de las áreas y ya en base a eso, No, no puedo determinar, no son áreas. A ver, Vanessa. Es la determinación de la precipitación en cada línea, ¿no? Determinación de la presión en cada línea. No. ¿Cómo fabrico un polígono de Thiessen? A ver, acuérdense. Inge, Dígame. a ver, parece que primero se trazan líneas que unen las estaciones y luego las mediatrices. Ok, una de las estaciones. Ya contestó Enoch por el chat, pero no, tampoco es lo que él dice. Lo que dice aquí, compañero Serafín, es determinar o formar triángulos. No parece, es ser un poco más seguros. Es formar triángulos con cada una de las acciones pluviométricas o pluviográficas que están cerca de la cuenca que yo estudio y a partir de ahí sacar mediatriz para formar un polígono que me va a determinar cuál es la estación pluviométrica que le corresponde exactamente al área o a la cuenca que estamos estudiando. Ese sería el método de los polígonos de Thiessen. Para ello, yo tendría que colocar o trazar esos triángulos con las estaciones pluviométricas que están cercanas, de acuerdo a la ubicación de la de la cuenca. Entonces, en este pequeño planito yo tendría que ubicar la cuenca y luego empezar a trazar los triángulos con cada una de las secciones pluviométricas o pluviográficas. Yo ya previamente hice eso en la clase pasada, vamos a verlo. Lo que yo puedo hacer es, así como inserté la carta topográfica, bueno, podría insertar yo las isolletas. Inserto. ¿Cómo le hago? Ah, pues lo mismo, ¿no? La escalo, la pongo sus coordenadas, aquí son coordenadas geográficas, pues simplemente tendré que hacer la conversión correspondiente y colocarlas en donde corresponde. De todas maneras, si yo tengo dudas, pues acuérdense que aquí la carta topográfica también tiene coordenadas geográficas. 18 grados, 98 grados. Aquí estamos en el 98 grados y 18 grados. Entonces la coloco y empiezo a trazar las líneas. En este caso no me sirve mucho la carta topográfica ya. Aquí tengo ubicadas ya las cuencas. Aquí pasó hace rato algo chistoso. Me di cuenta que yo no había dado cuenta que la cuenca E no está en Puebla. ¿En dónde está? Oaxaca. En Oaxaca. Oaxaca. Entonces, Inge, entonces hay que insertar la de Oaxaca. Sí, sí tendría que insertarla.
La ventaja es que yo puedo fabricar los polígonos dicen con la de Puebla, aunque después ocupe las isoyetas de Oaxaca. ¿Por qué? Porque si yo inserto la de, por ejemplo, aquí, observamos que cerca está Xutla, San Lorenzo, Caltepec, Jicotlán y Guajuapan. Yo tendría que colocar también la de Oaxaca. Igual escalada, ¿no? Estas, si pongo la misma escala, pues deberían estar iguales, ¿no? Que sería la de Caltepec, San Lorenzo, Axutla, Guajuapan. Son las mismas. Y empiezo yo a trazar los polígonos de Thyssen. Para ello tendré que utilizar líneas auxiliares. En este caso utilizo líneas auxiliares como, aquí está la cuenca, yo trazo triángulos de Axutla a Caltepec y a San Lorenzo. Yo tracé otro de Axutla a San Lorenzo, Palmar, Axutla, Guajuapan, Caltepec, podría trazar otro a Tepelmende o a Jicotlán. O sea, es cuestión de que yo sepa o determine cuáles serían las que yo considero. Alguien dice, Inge, ¿por qué no traza de Guajuapan a San Lorenzo? Podría ser otra opción. Es cuestiones, insisto, de criterio. Aquí yo consideré que estas eran las adecuadas. Inge, ¿y importa dónde trace? Debería y no debería. ¿Por qué? Porque estas deberían de coincidir. Si yo las escalo bien. Si yo, aquí yo las hice sobre las de Oaxaca, pero bueno, aquí parece que las hice sobre las de Oaxaca, pero no es cierto. La verdad es que las hice sobre las de Puebla. ¿Por qué? Porque coinciden. Entonces, no habría que tener mayor problema con eso. En mi caso, pues voy a activar la de Oaxaca porque es la que me corresponde. Voy a desactivar la de Puebla. Y con estos triángulos que hice ya hago los polígonos Thyssen. Es decir, tengo que sacar las mediatrices para poder obtener dichos polígonos. Y cuando hago esto, voy a apagar también, me queda que hay diferentes polígonos. Hay un polígono que va a estar, apagar las auxiliares. Este polígono que está acá, si hubiera una cuenca acá, le correspondería a la estación de San Lorenzo. Este polígono, me falta complementarlo de este lado, no lo hice, pero puedo observar aquí directamente que esta cuenca E, a pesar de que está en Oaxaca, ¿a qué estación pluviométrica le corresponde? ¿La cual? Caltepec. Esa es la estación pluviométrica que le corresponde a Caltepec. A pesar de estar en Oaxaca, está más cercana, según el polígono de Thyssen, al de Caltepec. Y por tanto, yo ya sé que tendré que ocupar los datos de estación para poder, en este caso, realizar o fabricar mi tabla y mi familia de curvas. Ahora bien, si ya tengo entonces, que es la de Caltepec, pues simplemente tendré que construir entonces esta familia de curvas con duraciones de tormenta, y en este caso a 25 años. Entonces lo que hago es que voy a la de Oaxaca, para que no haya duda de que estoy haciendo mal. Vamos a ver, acá, 5 años. Esto es algo que ya, esto es algo que hicieron, insisto, en su clase de hidrología. Dice acá que Caltepec para 25 años, 5 años, 5 minutos. Caltepec 175. Entonces, lo hago, ¿no? 175. Luego, Caltepec 124. Luego, Caltepec 100. Luego, Caltepec 85. Caltepec 68. Luego, Caltepec 57. Luego 44. 34. Luego 28. Luego 24. Luego 22. 19 y 18. Y ya con eso ya hice la primera curva indicada de duración y frecuencia
de un periodo de retorno de 25 años, que es el periodo de retorno de diseño. Ahora, me va a faltar otro periodo de retorno, un periodo de retorno en campo, que sí habíamos dicho que en el inicio de esta unidad, que es un periodo de retorno que yo debería de haber preguntado en el reconocimiento o posteriormente, en algún punto del estudio topográfico, cuando fui a hacer algo allá al tramo, cuánto era el tiempo en el cual se repetía o era probable que se repitiera un suceso como era la intensidad de lluvia o la lluvia más grande que hubiera pasado en esa zona. En este caso, este dato me lo tendría que dar los pobladores del lugar, con cierto sesgo, evidentemente, ¿no? Tengo que confiar, tengo que preguntarle a varias personas, a lo mejor me dan un dato diferente y poder escoger el que yo crea que es el más adecuado, de acuerdo a mi experiencia. No siempre tengo la suerte de escoger el adecuado, pero al final es un ejercicio de confianza, un ejercicio de fe. En este caso, para el E, dice que es un periodo de que llovió así hace 50 años, cada 50 años llueve así de feo. Esa es la situación, 50 años, eso es lo que me dieron los pobladores. Como son 50 años, entonces yo debería de buscar acá el periodo de retorno de 50 años. Recordemos que yo tengo 5, 10, 25 aquí porque casualmente es uno de estos, ¿no? Pero 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500 y 1000 años. Y yo les pregunto, jóvenes, ¿qué pasa si los pobladores me dicen, ¿saben qué? Entonces, cada 30 años. O sea, no tengo un documento hecho por la ST con un periodo de retorno de 30 años. Tengo 25 y tengo 50. Tengo un periodo de retorno diferente. 50 años, en este caso 30 años. ¿Habría que interpolar, Inge? No, no se interpola. Tomar el más grande. No, hay un método. ¿Qué pasa entonces si no tengo el de 30 años? ¿Qué hago? Hago el método de Gumbel. ¿En qué consiste el método de Gumbel? A ver, Edgar Rafael, ¿en qué consiste el método de Gumbel? A ver, Enrique Carol. Ernesto. Esmeralda de Jesús. ¿Oye, en hidrología? Para calcular valores externos, no con la distribución. ¿Qué quiere decir? Supone que yo tomo los datos estadísticos de la estación en que le corresponde, según esto, sería Catepec. Yo tendría que ir al acervo histórico de Catepec, obtener los datos pluviométricos históricos de todas las lluvias que ha registrado por periodos en este caso, de duraciones de tormenta, y después aplicar un método estadístico con el cual yo voy a sacar la media aritmética de los datos, ojo, para datos no agrupados, es una cuestión estadística, no tiene que ver con la media aritmética que se saca para la intensidad de lluvia, es otra cosa, claro, no se me confunda. Sacar la desviación estándar y en eso sacar una distribución, una distribución normal para poder obtener con el método de Gumbel cuál sería esa distribución en 33
o 30 años, perdón, 30 años sería lo que debe ser. Ese es el método. Y ya puedo sacar, eso no me va a dar este documento, o esta papelita, ¿no? Que tengo. Me va a dar directamente la curva ya la final. Esa es la manera. Eso también viene en sus clases de hidrología. Eso tendrían que hacer si yo tuviera entonces un periodo de retorno de los comunicados. Como nosotros sí lo tenemos, entonces hablamos de 50 años, volvemos a lo mismo. Caltepec es 194, 50 años. Ciencia 1, 4, 38, 111. De 5, 76. Ahí tengo ya mi otra curva diferencial de la secuencia, pero para el periodo de retorno del campo que es de 50 años. Un truco, yo alguna vez en hidrología, pues decía yo, ¿cómo sé cuál es cómo sé si los curvas están bien? Primero, los curvos deben de estar cerca de la ciencia, nunca se acaban. Si yo tengo un dato de la curva, mejor está bien. Es lo que comúnmente pasa con los métodos de solución estadística de la media aritmética, por eso no lo ponemos bien. O sea, hay que hacer las cosas. La otra es si yo tomo los valores verticales de 5 a 40 milímetros, los valores van disminuyendo. Si yo tomo los valores horizontales de periodo de retorno a 50 años, los valores se van subiendo, como de izquierda a derecha siempre sube. Así se ya que tengo esto, ya habrá terminado la reunión sin las características hidrológicas. Luego de pronto, más. Tenemos esto, y a continuación lo que faltaría es ya hacerse el análisis hidrológico, que puede ser el modelo nacional o el modelo de Chao, que son fundamentales, yo somos el modelo nacional, el modelo que nos va a la unidad 4 son experiencias y a la décima son menores de. Entonces, caso eso, los curvas de 150 años, ya tengo que llevar al hidrológico. Pero el tercer ser, como todos sabemos, es el tipo de concentración, que es el tiempo habla del agua de la parte más alta a la parte más baja. La concentración son más agua de 0,0 en kilómetros, o la competencia sobre el primer nivel principal de la relación nacional, elevado a los 285. Ya que calculamos los elementos con las expresiones gráficas, la principal, incluso obtuvimos la longitud de los expresores de metros a la de convertir a kilómetros. Pues aquí yo lo que hago es un punto de menor por la longitud de 10.000, que salga un montón de la vez 81, para las 87, sobre la parte de 250, que es el punto 293, ahora el punto 385. Me da un poco de progresión de puntos de horas, pero tengo que transformar en minutos. Me conviene transformarlo de una vez. Como yo me dan 15 puntos en 52 minutos. Eso quiere decir que la parte más alta
cuenca a la parte más baja, el agua tarda 15 minutos en llegar a los cruces. De esta zona, a esta zona de los cruces para la carretera. Ya que tengo 50% de concentración, mi análisis me comenta que con ese tipo de orientación, pues yo debo ver verticalmente en las curvas de aceleración de frecuencia a la que corresponde el periodo de retorno establecido, o sea, el periodo de diseño, el periodo de retorno de diseño y el periodo de retorno al campo, es decir, a los 25 y a los 50 años, y aquí determinar horizontalmente la intensidad de lluvia en milímetros por hora. Se haga gráfica. El tiempo de concentración de 15.5 minutos, 15 minutos y medio. 15 minutos y 16 minutos. No va a haber mucha diferencia. Entonces busco acá. ¿Qué tendría yo que hacer? Buscar acá los 15 minutos, ¿no? Es logarítmica, 10, 20, 30, sería como la mitad de acá. Trazar una línea y ver dónde se cruza con el periodo de 25 años y con el periodo de 50. Tengo suerte. ¿Por qué? Ya los tengo. Tengo suerte, ojo, porque tengo 15 minutos. Por eso digo, en vez de 6, le pongo 15 minutos. Medio minuto, no va a pasar mucho. Mira, no sé, los compañeros de los otros sacaron 25 minutos. Así ya tienen que entrar con la gráfica y determinar el valor. Nosotros, insisto, tuvimos suerte, son 15 minutos. Entonces, puedo tomar estos dos valores, 100 y 112 como intensidades de lluvia para 15 minutos. Para el campo, que son 25 años, para el diseño son 50, entonces son 100 y 112. Milímetros sobre hora. Ya tengo entonces la intensidad de lluvia. Y ya con esa intensidad de lluvia hago ya el cálculo del gasto. Y voy a tener dos gastos. El gasto para el periodo de retorno de diseño y el gasto para el periodo de retorno del campo. El gasto para 25 años y para 50. ¿Qué es? Es 0.78 por el coeficiente de escurrimiento de la cuenca, que la otra vez ya lo sacamos, es 0.15, por el área en kilómetros cuadrados, 0.887, por la intensidad de lluvia que le corresponde al periodo de diseño. De tal manera que tengo entonces dos gastos, con aproximación a la décima, porque son menores de 10, 3.7 y 4.1 metros cúbicos sobre segundo. ¿Hasta ahí dudas? Oye, No, Inge. Vale. Ya que tengo estos dos gastos, ahora tengo que hacer el análisis hidráulico, que habíamos platicado ya que es el método de sección pendiente. El método de sección pendiente es el que me permite inferir el gasto en el campo de manera física por medio de la topografía. Ya tenemos nosotros la topografía de la zona. Teníamos ya para el E, este cauce que está aquí, es el cauce. Y tengo, evidentemente, una estimación con el NAME, nivel de aguas máximas extraordinarias. ¿Qué hago? Sencillo, como ya tengo mi sección y ya tengo hasta dónde sube el agua, marco una línea donde sube el agua, y luego pues simplemente, y de manera, con el dibujo pues, lo que puedo hacer es sacar el área hidráulica y el perímetro mojado. Entonces yo ya sé que si tengo mi perímetro mojado y mi área hidráulica, perímetro mojado es de 12.51, si lo redondeo. Y el área hidráulica es de 7.61. Entonces yo ya sé que el radio hidráulico es igual al área hidráulica entre el perímetro mojado. Entre 12.51 me da un radio hidráulico de 0.61 metros. Y con esto ya puedo ocupar la forma de la velocidad, que la velocidad es igual al radio hidráulico a 2/3 por la pendiente hidráulica media del cauce principal, la cual ya saqué con el perfil, elevado a 1/2 sobre el coeficiente de rugosidad de Manning, que ya también obtuve la clase pasada. Entonces, la velocidad va a ser igual a hidráulico, 0.61 elevado a la 2/3 por
.3727 elevado a un medio sobre .005. Eso me da una velocidad de 8.78. De ahí ocupo la ecuación de la continuidad, que esto es igual al área por la velocidad. Pues el gasto va a ser igual al área por la velocidad, 7.61 por 8.78, me da 67 metros cúbicos sobre segundo. Aquí lo redondeé al entero porque es mayor de 10. Eso es lo que supuestamente pasa de agua de manera física, que puede, insisto, tener cierto sesgo. Sin problema, pero bueno, ahí está. Ahora, tengo 3 gastos y eso me representa un problema. ¿Cuál de los 3 voy a escoger? Datos de ST me dicen que lo primero que debo de obtener es un factor de ajuste. El factor de ajuste va a ser la relación entre el gasto para el periodo de retorno de diseño entre el gasto para el periodo de retorno de campo, ambos que obtuve de manera hidrológica. Entonces, hago el factor de ajuste. Hemos dicho que es el gasto para el periodo de diseño entre el gasto para el periodo de campo. 4.1 y 3.7 me da un factor de ajuste de 1.11. Y ese factor de ajuste lo tengo que multiplicar por el gasto observado en campo, es decir, el que saqué por el método de sección pendiente o en su caso por el método físico. Para así, saqué el área hidráulica y el perímetro mojado. Pues este 1.11 lo multiplico por 67 y me da de 74 metros cúbicos sobre 0. Y ya, ahora sí, dije, ¿cuál escojo? El que resulte más grande entre el gasto del periodo de diseño y el gasto ajustado. Entonces, el gasto del periodo de diseño era de 3.7 y el gasto ajustado era 74. El diseño final es que mi gasto debe ser de 74 metros cúbicos sobre 0. ¿Dudas, preguntas o comentarios? ¿No? Ok, ya que tengo este gasto, que sería el gasto de diseño final, se supone que yo debo ya de pasar a la fase en la cual yo tengo que elegir el tipo de obra. Y para ello necesito un área hidráulica necesaria. Pero debo de tomar en cuenta que todas las obras de drenaje, en el caso de las carreteras, deben trabajar al 68.89% de su capacidad. Vamos a redondear el 70%. Tampoco pasa nada si lo redondeamos al 70%. No es mucha la diferencia. ¿Qué hacemos entonces? Yo tengo un gasto de diseño final del cual yo necesito el área hidráulica. ¿Qué hago? Lo que puedo hacer es hacer una igualdad o una suposición en este caso. Se supone que mi ecuación de la continuidad dice que el mismo gasto que entra es el mismo gasto que sale. Yo ya tengo calculado un nuevo gasto y tengo ya una velocidad que es de 8.78. Entonces la única variable que me va a faltar en esta suposición es precisamente el área hidráulica. Como el gasto es igual al área por la velocidad, entonces despejamos. Ya tengo el gasto nuevo, tengo una velocidad, que esa la saqué directamente por el método de sección pendiente. Con el radio hidráulico, la pendiente y el coeficiente de ergosidad de Manning, que son conceptos que no van a cambiar. Entonces lo que hago es que despejo la velocidad, el área hidráulica. El área hidráulica va a ser igual entonces al gasto entre la velocidad. ¿Cuál gasto? Pues el nuevo gasto, el gasto de diseño, que es 74 entre la velocidad, que es de 8.78. Y tengo que necesito yo un área hidráulica para el gasto de diseño. Ojo, el nuevo área hidráulica que yo necesito para mi gasto de diseño. Mi alcantarilla debe tener libres 8.43 metros cuadrados. Esos 8.43 metros cuadrados que se tienen libres, yo tengo que saber que solamente la alcantarilla va a trabajar al 70% de su capacidad. Entonces yo puedo establecer una regla de 3. Yo ya sé que el 70% de la capacidad de la alcantarilla deberían ser estos 8.43 metros cuadrados, porque es lo máximo que puede haber, el 70%, y eso debería ser lo que yo necesito.
Entonces, si el 70% tienen que ser 8.43 metros cuadrados, el 100%, ¿cuánto debería de ser? Entonces establezco una regla de 3 y me da que el resultado es de 12.04 metros cuadrados. ¿Eso qué quiere decir? Que mi alcantarilla, ya sea de tubo, losa, bóveda o cajón, debe tener un área de 12.04 metros cuadrados para que cuando solamente trabaje el 70% tenga los 8.43 metros cuadrados que yo requiero. ¿Entiendes hasta ahí? Sí, jefe. Sí, jefe. ¿Qué sería entonces en este caso? Hasta aquí ya habíamos terminado. Entonces, ¿cuál sería el área hidráulica requerida? Ya que tengo el área hidráulica que voy a requerir, ya tengo que plantearme entonces ya el predimensionamiento, o el dimensionamiento en su caso, si es que es definitivo, del tipo de estructura que voy a tener, que puede ser un tubo o puede ser una losa. Vamos a ver la de un tubo. Yo necesito un área de 12.04 metros cuadrados. ¿Eso a qué diámetro debería de ser? Ya sabemos que el área de un círculo es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Yo necesito el diámetro. ¿Qué hago? Lo despejo, ¿no? Es 4 veces el área. 4 está dividiendo, pasa multiplicando. Luego el pi está multiplicando, pasa dividiendo. Y para quitar el cuadrado le sacamos raíz cuadrada. Entonces el diámetro va a ser igual a 4 veces el área sobre pi. Y todo eso le saco raíz cuadrada. Entonces, ¿qué hago? Esta nueva área, que es el área total, es 4 por 12.04 entre pi elevado a la 1 medio, o sacándole raíz cuadrada, y me da que yo necesito un tubo con un diámetro de 3.92 metros. Yo no voy a encontrar un tubo con un diámetro de 3.92 metros. Nota al calce, todas las tuberías en carreteras no funcionan como los otros tipos de tuberías en sentido comercial. Es decir, no las voy a encontrar en pulgadas, las voy a encontrar en metros. Hay de 90, de 1 metro, de 1,20, de 1,50, de 2, de 3, de 4, de 6 metros. Así están. Si en este caso yo tengo un tubo de 3.92 metros, no lo voy a encontrar. Voy a tener que pedir un tubo de 4 metros. Mi propuesta para este descubrimiento, si es que yo ocupo un tubo, sería una tubería de 4 metros. ¿Entienden? Sí, profe. Esa sería en la cuestión del tubo. En la cuestión de la losa hay algunas otras consideraciones. ¿Por qué? Porque eso tiene que ser con base en diferentes propuestas. Eso ya lo veríamos el día de mañana. A ver, prenda ahí su cámara, por favor. Porque se supone que ustedes están llevando biología, yo no llevo otras materias. Sinceramente me preocupa. De los 3 grupos que tengo, eso me preocupa porque la unidad 1 era de situaciones que ya debieron haber visto en otras materias. La unidad 2, como saben, no tienen que entregar de evidencias. También hay varios que no entregaron su mejor, por ejemplo. Entonces, me preocupa por la unidad 3. Es evidente que no saben biología o no me escuchan o no me quieren contestar. Para el caso sigue siendo exactamente.
una vez. Los comenté los semestres y los comento ahorita. A mí, yo sé que es un mito urbano que no pueden reprobar a todo el grupo. Es un mito urbano porque evidentemente no es que no pueda. Yo repruebo a todo el grupo, pues tengo que hacer adicionalmente una justificación de por qué repruebo a todo el grupo. Pero si no aprendo, no me importa hacer la justificación, si yo repruebo a todos. ¿Sabes? Pónganse a estudiar. Si era probar más de 2 unidades, ya es muy complicado que se recuperen. Una vez les digo. Entonces, lo estoy diciendo hoy. Otra vez, los días de semestre, los digo hoy. Vas a estudiar. Y es que eso no lo vi. Todos, hay que estudiarlo. De una u otra manera tienes que aprender, ¿no? Entonces, les comento de una vez, no hay problemas. ¿Eh? Calificaciones son las que son. Yo no ayudo a nadie, perjudico a nadie. Los que me han pedido su calificación, viste, saqué 69 y no sé por qué. Les comentaba, perdón, yo no perjudico a nadie, ayudo a nadie. A los que me han pedido su calificación, no se las doy. Es que saqué 79, ¿por qué? ¿Por qué la sacaron? O sea, tanto honesto, tanto honesto, tanto honesto. No tengo ningún problema en decirles por qué. Yo quiero que entiendan que es consecuencia de ustedes, no mío. Entonces, la recomendación es, pónganse a estudiar. Respecto a los ejemplos de las exposiciones, dice bien, ¿Cómo? No entiendo. bueno, los ejemplos dijo que son 2 días después del Los ejemplos dije que los iban a enviar 2 días después de que yo los publicara. Todavía no publico nada. eso. Yo creo que les voy a publicar hasta después del puente. Es con respecto en todos los, o sea, incluye pues, de puentes hasta alcantarilla, ¿no? Sí, todos los voy a publicar el mismo día para que todos tengan la misma oportunidad de hacerlos. No haya de que es que Inge le dio más tiempo. La investigación todavía no se entrega, se entrega 2 días después de que suban su ejemplo. Vale, gracias. Mañana.